Le doy muchas gracias al Señor porque estamos aquí, porque queremos compartir con todos ustedes esa maravillosa y bendita palabra. Le quiero mostrar una cosita, le quiero leer una cosita que me trajeron esta mañana, muy especial para mí. Dice: todas las flores de mañana están en la semilla de hoy. Así, ¿verdad? Todas las flores de mañana están en la semilla de hoy. Así que todo es una semilla, ¿verdad? Así que nada, los declaro bendecidos. Declaramos que somos tierra fértil, que tenemos la superficie preparada para recibir esta palabra. Estamos contentos, maravillosos ese Señor que nosotros tenemos, y estamos muy contentos con Él por las cosas buenas y maravillosas que Él hace, nuestro pastor, con nosotros. Bendecido. Vamos a mirar ahí en 2 Corintios, el capítulo 4. Pero antes te voy a leer un correo que recibimos, que es lo que nos hace entender que lo que se ve no es lo que es. Y me voy a reservar el nombre de la persona porque todavía no he hablado con ella por teléfono. Pero dice: amado apóstol, el deseo más profundo de mi corazón es que la sobreabundante gracia de nuestro Dios continúe siendo manifestada en y a través de su vida y ministerio. Quiero decirle que sus mensajes han sido de bendición a la iglesia en Cuba, y no solo han confrontado al sistema religioso, sino que ha sido un ayo para sacar a muchos de la oscuridad. Oramos por su familia y ministerio. Para mí sería un honor y privilegio que en mi visita por Estados Unidos pudiera verle y darle un abrazo. Y me da la fecha que va a estar por acá. Vamos a ver si nos podemos comunicar y que esté por acá y lo podamos conocer. Dice: llevamos 2 años y medio estableciendo las enseñanzas de la gracia y el nuevo pacto, no solo en nuestra iglesia, sino a lo largo del país. Oren por nuestra familia y ministerio. O sea que cuando hablamos de la internet, nosotros mismos aquí no nos damos cuenta el alcance, y no solamente el alcance, la importancia, porque hay gente que ya no caben en el sistema, sus oídos han sido circuncidados, y unos por allá, otros por acá, y nosotros aquí nos acostumbramos a estar dando arrenga de todos los correos que se reciben. Pero me pareció muy bien leer para que ellos sepan que uno está al tanto de lo que está pasando allá, ¿no? O sea, este es un hombre que yo no lo conozco personalmente. Entonces, fíjate que él dice que lleva 2 años y medio. Entonces, quiere decir que el alcance a esta persona ha sido vía internet, y que le sirva al equipo de hermanos que están trabajando ahí para que sepan que su trabajo no es en vano, ¿no? Y también que nos sirva a nosotros para saber que cuando nosotros fallamos por alguna falla técnica en el internet, hay gente que sufre. ¿Verdad que sí? Hay gente que sufre. Nosotros aquí podemos estar 1 semana, 2, 3, 4 y no... Hay gente que no le importa venir o no venir, pero hay gente que cuando no pueden... Yo tengo otro correo de Canadá esta mañana que no lo voy a leer porque quiero entrar al mensaje ya, donde las personas nos explican que por causas técnicas no ha podido entrar y que la tristeza de su corazón es muy grande. O sea, que sí se está llegando, y sí se está, mira, de acuerdo a la capacidad que uno tiene, estamos llegando y estamos haciendo un efecto en mucha gente. Bien, vamos ahí en 2 Corintios, vamos a darle
continuación a lo que venimos hablando hace ya varios mensajes, que si miramos eso desde el punto de vista que lo que estamos tratando es la pugna que ha existido siempre entre los dos sistemas. Dios tratando de establecer o de manifestar lo que Él ya tiene establecido, es un sistema antagónico que se opone a lo que Dios quiere manifestar. Dios finalmente derrumba ese sistema, pero la historia, o sea, no tenemos que convencer a nadie, que la historia bíblica nos enseña que aunque se ha derrumbado ese sistema, la gente con la cual Dios ha contado para que el sistema ese antagónico se mantuviera derrumbado, Dios no ha podido contar con ella, y el sistema ha vuelto otra vez a resurgir una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y entonces ahí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 hasta el 4, dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, diga este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué hacemos? No se puede desmayar. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación. O sea, uno no puede acomodar la palabra de Dios para que le acomode a la gente, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, observa ahí la forma en que Pablo se apropia de cierto evangelio. Él está hablando del evangelio que le fue él encomendado, que no fue otro que el evangelio de la gracia, ya que en los 4 evangelios anteriores Pablo no estuvo ni conoció eso. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, diga, está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Y recordemos que no está hablando de salvación, en los cuales el Dios de este sistema, ahí está la clave, el Dios de este sistema cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. O sea, el Dios de este sistema no está atrás de la salvación de la gente, porque Él sabe que Él no tiene autoridad para darla ni quitarla, sino Él lo que está es atrás del entendimiento de la gente. Mientras más la gente sea faltos de entendimiento, más fácil de manejar para el sistema. En los cuales el Dios de este sistema cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Desde el principio hemos estado hablando, vimos allí históricamente cómo se establece el primer sistema. El primer hombre fue Nimrod, el primer poderoso de la tierra, y vemos cómo Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe Abraham, desciende de ahí, porque Nimrod desciende de la descendencia de Noé, así igual como toda la familia de Abraham. Y vemos también como en Génesis 12 Dios nos muestra que Dios tenía un plan con Abraham, pero la condición para que ese plan que Dios tenía con Abraham se cumpliera era que saliera de su tierra y de su parentela. O sea, tenía que salir del sistema establecido. Los padres de Abraham, el padre de Abraham era un hombre idólatra, era un hombre totalmente metido en el sistema, y Dios le dice a Abraham, en la palabra se lee así textualmente, pero Dios había dicho. Quiere decir que le había dicho, pero Abraham no lo había hecho. Dios le había dicho que saliera, y vimos allí que aunque nos resulta simpático, tiene valor el nombre del padre de Abraham y lo que quiere decir. El padre de Abraham era Taré, que quiere decir demora. Quiere decir que Taré, el padre de Abraham, demoró a Abraham, porque ya Dios le había dicho, igual que cuando Dios a nosotros nos dice algo y nosotros no lo hacemos,
y tiene que volvernos a decir que lo hagamos, y ya Dios me lo había dicho que no lo hiciera, o ya Dios me había dicho que sí lo hiciera, y para eso no hace falta que Dios nos hable en voz audible, de la forma en que nosotros sentimos la paz en aquellas cosas, aquellas direcciones, nos damos cuenta si es Dios el que nos está enviando o no. Cuando tenemos dudas, cuando nos pone nerviosos en una situación, quiere decir que Dios no está en el asunto, sino somos nosotros los que estamos insistiendo. Entonces dice la palabra que Dios le había dicho a Abraham. El nombre Babilonia, que quiere decir confusión, sale de ahí. Dios es el que confunde a esa gente por su actitud. Lo conocemos como la Torre de Babel. De ahí sale el nombre Babilonia, que quiere decir confusión. Y el dilema que hemos confrontado a través de toda la historia se encuentra en Colosenses 1, capítulo 1, verso 13, donde dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto es que hemos sido trasladados a un reino, pero queremos vivir en ese reino con mentalidad del otro, y no trabaja. No funciona. La semana pasada leímos ahí, en Mateo capítulo 5, verso 13, donde Jesús le dijo a sus discípulos, diga a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y también le dijo, si la sal se hiciera insípida, para nada sirve. Entonces nos está enseñando que la palabra sal es algo que es para preservar, para mantener, para conservar las cosas que no se corrompan. Leímos en Colosenses capítulo 4 el consejo apostólico donde dice, haya en vosotros siempre, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Usa la palabra sal en una forma simbólica, y que para aquellos tiempos era algo que la gente de aquellos tiempos la entendía muy bien. ¿Por qué la entendían muy bien? Bueno, porque en aquellos tiempos no había refrigeradores, neveras, no había hielo, no había cómo preservar los alimentos, sobre todo las carnes, los pescados, y esa gente sabían que la sal era sumamente importante, porque preservaba. Y utilizando ese concepto, Él nos está diciendo que la palabra que nosotros hablemos preserve. ¿Cuál es la única palabra que preserva? ¿Cuál es la única palabra que es incorruptible? La palabra de gracia. Esa permanece, esa permanece. Nosotros podemos ver prodigios y maravillas, y eso en el día de la crisis no nos ayuda. Pero si la palabra está ahí, esa palabra sale sola y nos ayuda. Lo que finalmente a nosotros nos saca adelante es la palabra. No es lo que podamos nosotros ver de un milagrito aquí o un milagrito allá. Existen, sí existen. Otros son imitados, también son imitados. Pero la palabra, si tiene sal, si la palabra tiene sal, ella permanece para siempre en nosotros. Estuvimos leyendo allí en Isaías 29, en el verso 14. Voy un poquito rápido para poder establecer las bases del mensaje, que es de lo que hemos venido hablando, para refrescarnos. Y para aquellos que quizás estén por primera vez, pues se pongan al día un poquito, ¿no? Donde dice en el verso 14, bueno, vamos a leer desde el 9, vamos a leer el 9 en adelante, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalear y no de sidra. Quiere decir que hay una embriaguez que no es de vino ni es de sidra. Y es una de las características que nos muestra la palabra en Babilonia. En dos ocasiones, cuando hemos leído en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 acerca de Babilonia, la característica de Babilonia es que ha llevado a todas las naciones de la tierra a beber del vino de su fornicación. Y por tanto, por cuanto le ha hecho beber de ese vino, han entrado en una embriaguez, y no hay una característica más
definida de un borracho que la confusión. Borracho siempre está confundido, hace cosas que normalmente una persona no hace. Entonces ya Dios desde tiempos antiguos nos está hablando de una embriaguez que no es de alcohol, sino es una embriaguez que tiene que ver con el aspecto espiritual de la persona. Dice, porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas. Entonces cuando tú ves un profeta, un predicador de hoy en día que está soñoliento, que no entiende esta palabra, es Dios el que le ha cerrado los ojos y le ha puesto el sueño. Cuando vemos a la gente en la Torre de Babel confundida, la palabra es clara donde dice, y descendió Dios. ¿Y qué hizo? Confundió a esa gente. Es Dios el que lo hace. Quiere decir que si Dios no le abre el velo a esta gente, y Dios lo abre a base de una actitud que uno toma. Cuando la persona dice renuncio a la obra, renuncio al engaño, renuncio al rudimento, renuncio a estar queriendo aparentar una cosa que no es, Dios dice, te voy a revelar entonces la palabra, y Dios levanta el velo. Con rudimento y tratando de hacer aparentar una cosa que no es, Dios no puede revelar. Porque entonces la gloria no se la va a llevar Dios, sino se la va a llevar el esfuerzo humano del individuo. Jamás Dios a una persona que esté pasando hambre le puede revelar nada. Cuando hablo de hambre religiosa, de lo que llaman ayuno. Dios no le puede revelar nada, porque entonces la persona le da la gloria a su pasadera de hambre. Dice, Dios me reveló esto porque yo estaba en 4 días de ayuno. Y Dios no comparte su gloria con nadie. A Dios le gusta que uno diga, Dios me reveló esto porque Él quiso revelármelo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Quién se llevó la gloria? Dios. Y uno dice, ahí estaba escrito, yo era el que no lo veía. Dice en el verso 11, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si diera al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. No está sellado, está abierto. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra. ¿Con qué honra? Con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y su temor o su reverencia de mí no es más que un mandamiento. ¿De quién? De hombres que le ha sido enseñado. Y aquí la clave, por tanto hay aquí que nueva, ¿qué nos dice eso? Que ya lo había hecho antes. ¿Qué había hecho antes? Excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Cuando esto suceda, perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y la semana pasada te dije que confiaras en mí, en que este prodigio grande y espantoso no era otro que el embarazo de María. Que cuando esto sucedió y María no tenía marido, derrumbó la sabiduría de los sabios y turbó la inteligencia de los entendidos, dando paso al fundamento histórico de la llegada del Mesías, a través de la palabra de Dios hecha rema, hecha carne en el vientre de María. Pero aún así, Dios siempre cuenta con su gente, con su pueblo, para establecer su gobierno en la tierra. ¿Qué ha pasado? Que el sistema ha turbado, ha cegado el entendimiento de su gente. Lee conmigo Mateo 24 una cosita y regresamos ahí rápido. Mateo 24. Verso 24. Hay 3 capítulos en los evangelios
que hablan de una forma profética, pero que la gente que yo he oído hablar de estos capítulos, hasta ahora no he encontrado ninguno que sepa hablar. Porque hay ciertas y determinadas palabras ahí que dividen los versículos en espacios de historia. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son capítulos proféticos, son capítulos escatológicos. Entonces, los predicadores que miran estos capítulos, lo ven todo en el tiempo futuro, como que todo va a pasar. Sin embargo, dejan de considerar algunas palabras que son claves, que son las que entre versículo y versículo dividen la historia. Palabras como esta: ¿cuándo? O sea, cuando se usa la palabra cuándo, te está dando una pauta de que cuando esto pase, pasará esto otro. Pero que hasta que eso no pase, no pasará lo otro. Entonces pierden de vista la palabra cuándo, pierden de vista la palabra entonces, pierden de vista la palabra antes. Pierden de vista la palabra después. Pierden de vista la palabra por qué. O sea, tú estás narrando algo y si tú dices, estás narrando algo y dices, pero antes, quiere decir que antes de lo que tú vas a seguir narrando tiene que pasar otra cosa. Entonces se pierde de vista eso. Entonces ahí en el verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, grandes señales. ¿Qué más harán? Y prodigios. Oído, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos, a la sal de la tierra. O sea, la sal está insípida, y la semana pasada te dije que no hablaba de ti, hablo de toda la sal. Está insípida, no sirve para nada. Vamos a leerlo en Mateo 5 y volvemos ahí a Isaías. Y si tú quieres respuesta para muchas situaciones, esta es la respuesta. La que está supuesta a salar la tierra es la sal de la tierra, pero la sal está insípida. Tú necesitas estar salado. La semana pasada la gente decía, pero oye, pero ven acá, ahora es al revés. Antes yo me crié bajo el concepto de cuando las cosas me iban mal, la gente decía, coño, tú estás más salado que... Tú necesitas un despojo. Ahora resulta que el mensaje del pastor dice que lo que es bueno es estar bien salado. Mientras más salado, mejor. Te compraste un Cadillac, eso es que está salado. Ah, no, es que ando en un cacharro, te hace falta sal. Capítulo 5 de Mateo, verso 13. Esta es la respuesta. O sea, hasta que la sal no haga su trabajo, usted va a ver todo el sistema alrededor nuestro distorsionado. Mira, dice, vosotros, ustedes, él está reunido con sus discípulos. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si una sal está desvanecida, no hay sal, ¿con qué se sala la sal? ¿Ah? No se puede. La sal es sal por sí misma. Entonces, a la vez que la sal está insípida, está desvanecida, no hay con qué salarla. Perdió su valor. No sirve, ¿qué? Más para nada.
sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, Dios ha visto el sistema de levantarse y Dios ha venido, ¡pum!, lo ha derrumbado. Pero ha dependido de la sal de su pueblo para que ese sistema se quede derrumbado, se quede en el piso. Pero la sal, su pueblo, le ha fallado. Sino la sal se ha dejado infiltrar por el sistema. Y al infiltrarse, y eso es historia, usted lee el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel en la época de los israelitas, en la época del sacerdocio falló. ¿Qué le hicieron los filisteos? Le infiltraron las mujeres. ¿Qué le había dicho Dios? Tú no te me cases con nadie que no sea de tu pueblo. ¿Qué le hicieron los filisteos? Vamos a infiltrarle la filistea. ¿Viste? O sea, que la cosa está en que el sistema antagónico se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios coja las costumbres del sistema. Entonces, si el pueblo de Dios hace lo mismo que el sistema, no quedó pueblo de Dios. Se desvaneció, está insípido. Entonces, pueblo bendecido, escúchame. La situación que nosotros vemos a nuestro alrededor, la mente del ser humano es una cosa tan tremenda, que lo que antes era una cosa horrible, ya hoy es normal, ya hoy se aplaude. Para no ir más lejos, aquí en Polo del Tel, acaban de abrir una iglesia. Se llama Sunshine Christian Center. Para homosexuales solamente. No para que vayan y dejen de ser. Para que se sientan bien recibidos, puedan cantar en el coro, puedan tocar la guitarra, puedan tocar el piano, puedan dar clase a los niños, puedan ser pastores, puedan ser diáconos, puedan ser ancianos, puedan ser predicadores. Entonces ahí tú vas, ahí va Lucrecia con Fefa, cogidas de la mano, y son bien recibidos. Y ahí va Pepe con Juan, abrazado como pareja, y son bien recibidos. A la sal tenía que decirle a Pepe y a Juan, no. Definitivamente Dios te amó tanto que Jesucristo también murió por ti, pero ahí hay una no es así, no es el patrón. Que el sistema es fuerte y aprieta y presiona para que uno haga así, diga, bueno, es que uno qué va a hacer. Claro que presiona, claro que enceguece el entendimiento de la gente, pero no es el patrón que Dios nos enseña. Entonces, ¿para qué está la sal? Para decirle a Pepe y a Juan, no es así. Dios dio la vida de su Hijo por ti también, pero no es el estilo de vida que Dios quiere que tú vivas. Para eso es que está la iglesia, para que sea sal. Pero si la sal está insípida, si lo que se supone que sea el predicador que le diga a Pepe y a Juan que ese estilo de vida no está bien, también está metido con Alfredo. La sal está insípida, no puede salar otra sal. Entonces, donde está el problema es ahí. Todo lo demás que tú ves a tu alrededor, que tú ves distorsionado y de cabeza, depende de que la sal se arregle. Entonces otra vez ahí dice, por tanto, aquí que nuevamente Dios constantemente está diciendo, no, eso no puede ser así. Yo nuevamente voy otra vez, vamos a ver si en esta ocasión nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Verso 18, observa siempre ciertas determinadas palabras que te ubican la historia. ¿Qué es lo que dice? En aquel tiempo. O sea, no está hablando en el tiempo del escritor, sino en tiempo posterior. Que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No podemos perder en cuenta las estaciones, los tiempos, las dispensaciones. Dentro de una dispensación hay diferentes estaciones que Dios opera.
Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Primero te habló de que la gente tenía un velo puesto. Pues van a ver, ellos van a ver. Isaías 48. Perdón, 43. Isaías 43, verso 8. Dice, sacar al pueblo ciego que tiene ojos. ¿Tú entiendes eso? 43:8. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos. Y a los sordos que tienen ¿qué? Que tienen oídos. Entonces cumple lo que dijo el profeta y Jesús lo repitió. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Pero va a venir un tiempo en que eso no va a ser más así. No va a ser más así. Diga señales. Diga épocas. Ok. Entienda que en algunas ocasiones cuando uno está leyendo la Biblia y aparece la palabra fin, siempre se ha interpretado que la palabra fin es el fin del mundo. Ayer en mi casa estaban hablando del fin del mundo. Los hijos míos estaban allí con los nietos y estaba la chachi diciendo, cuando se acabe el mundo nos venimos todos para aquí adentro para esa casa. Y dije, no, para aquí no cabe tanta gente. Con gatos, perros, con todo, con pájaros, con todo. Y dije, no, aquí no cabe nada. Y papi nos predica el domingo. Le dije, si tú no quieres saber de la predicación, pero cada vez que nosotros veamos la palabra fin, entienda esto para que se le aclare el entendimiento. Habla de fin de épocas. Los predicadores que tú vas a oír por ahí, cada vez que ellos se encuentran, se les atraviesa la palabra fin y ya ellos agarran el fin del mundo. Habla de fin de épocas. De estaciones. Dispensaciones. Jesús se lo reclamó a la gente de su época. Ellos le pidieron señales. Le dijo, ustedes le piden señales y no conocen los tiempos. Porque ya el tiempo de esa gente con la cual él estaba hablando ya estaba próximo a su fin. Era el reino de Israel. Era el sacerdocio judío. El reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca fruto del reino. Se acabó. Se acabó. Entonces cada época tiene sus señales también. Que nosotros estemos entretenidos en otras cosas y no veamos las señales o seamos indiferentes a ellas porque estemos tan preocupados en nuestra vida personal, ya eso es otra cosa. Pero señales hay, aviso hay, instrucción hay. Porque si no hubiera aviso, instrucción de parte de Dios y señales para que uno estuviera percibido, entonces Dios sería injusto. Que nosotros estemos entretenidos en otras cosas y nuestra mente esté en otra cosa y estemos tan afanados en nuestras cosas, en nuestra cosa, que no la veamos, ya eso es otra cosa. Pero yo estoy aquí, ¿ves? Para aclararte el entendimiento. Para que tú entiendas, oído. No el plan tuyo para tu vida. Escúchame, yo aquí no vengo a hablarle al plan de nadie. Yo vengo a mostrarte el plan de Dios. O sea que la sal, diga la sal. La sal se ha vuelto egoísta. La sal cuando no ve que el plan de Dios lo incumbe a ellos, no les interesa. Hello. Y ahí hay señales que te dicen, por ejemplo, Pablo dice, uno plantó, el otro regó, el crecimiento lo da Dios,
Entonces, ¿qué te tocó a ti? Plantar. Confórmate con haber plantado. Ah, tú quieres plantar también y regar y también quieres cosechar. Porque se trata es de ti, no del plan de Dios. ¿Cómo es la cosa? Ah, si yo no siembro yo y riego yo y recojo yo, no me interesa. Entonces estamos ocupados o pensando en el plan de Dios o en el mío propio. O sea, si el plan de Dios no me incluye a mí, entonces a mí no me interesa el plan de Dios. Eso es muy dado a la naturaleza caída adámica, tú sabes. Al egoísmo del ser humano. Lee otra vez conmigo ahí en Mateo 16, otra vez no. Bueno, otra vez porque lo hemos leído otras veces. Dice en el verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No se escuchan. Ahí le da una señal de aquel tiempo. Mira. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¿Oído? Se les iba a dar señal, pero claro, les correspondía a ellos averiguar cuál era la señal. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. ¿Se les dio señal, sí o no? ¡Claro! ¡Claro! Ahí está la señal del fin de ese tiempo. Del fin. Ahora, esa misma señal de Jonás a ti no te sirve ni a mí tampoco. A nosotros nos han dado otras señales. Que nosotros estemos entretenidos en otra cosa es diferente, pero señal hay. ¿Qué señal hay para nosotros? Mateo 24. Por eso te hice la anotación, o con la connotación, de que cuando leemos este capítulo profético de Mateo 24 hay que examinarlo en diferentes palabras que hay ahí, que hay que leerlos con calma, despacito, pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya ayudando para cuando leamos la palabra, por ejemplo, te doy un ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo. Capítulo 24. Verso 22, donde dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Entonces, ¿cuáles días? Los días de la invasión al templo de Jerusalén. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. ¿Por qué? Porque estaban metidos dentro del templo, no tenían agua ni comida. ¿Viste? Verso 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y así sigue, y allá en el verso 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la manifestación, el establecimiento. Porque ya los días de Noé habían pasado, ya los días de Noé pasaron. Pero lo que nos está narrando es la condición que va a prevalecer en la gente en ese momento, en ese tiempo. ¿Cómo era la condición? Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, ¿estaban qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Quiere decir que hubo señales para aquella gente, y hay señales también para nosotros. Para que el Hijo del Hombre se manifieste completamente aquí en la tierra, para que la palabra de gracia, que fue el Evangelio, que ya fue predicado a toda la creación, sea el que tumbe totalmente a Babilonia y sea una cosa que sea para siempre. Apocalipsis 14. Entonces nosotros también tenemos señales. Entonces no eres tú, es la iglesia en general. Yo te digo, quizás tú no estás al tanto de eso, pero yo recibo comunicaciones constantemente. Ahí me tienen en un sistema de pastores. Y constantemente todas esas noticias me llegan. Algunas las borro constantemente del internet, y otras pues me lucen interesantes como información, ¿ves? Y nunca yo voy a decir nada que ya no sea público. Pero las cosas que llegan, si tú te pones a detallarlas y a sumarlas, nos enseñan la condición crítica de que ellos, yo no voy a hablar de nosotros acá que conocemos gracia, ellos que están en el sistema religioso, ellos están preocupados. Mire, yo tengo aquí un comunicado, mira, que dice varias cosas. Entre las cosas que dice, ellos enseñan de cómo los ministerios grandes de este país están siendo socavados. ¿Quién iba a pensar que la Catedral de Cristal se iba a declarar en bancarrota? Yo nunca había visto una iglesia declarándose en bancarrota. Y que al declararse en bancarrota, por causa de que ya el líder principal no está, que es el señor Robert Schuller, que tiene cáncer en el esófago, la compra la Iglesia Católica. Ahora los dueños de la Catedral de Cristal es la Iglesia Católica. Entonces, eso me dice a mí que ministerios como de este señor, esto no es un ministerio de 15 días, hablando de muchísimos años, un ministerio, pero sólido, la hora del poder, the hour of power, transmitida cuando no existían televisoras cristianas, ya este señor salía en los canales seculares. Libros sobre libros. ¿Cómo es que entonces el director de alabanza que estuvo con esta gente por más de 20 años se suicida? El director de la orquesta por más de 20 años se suicida bajo un ministerio como ese. Gente que tenían hasta cementerio propio y ahora se declaran en bancarrota, se declaran en quiebra. Esto no es mío, esto no es un chisme mío, esto es comunicado evangélico. Pat Robertson resulta que ahora tiene una investigación porque unas donaciones que pidió para ayudar a una gente pobre en el Congo, se le descubre que cogió parte de dinero para explotar unas minas de diamantes como negocio propio. No te estoy hablando de Pepe el de Hialeah, estoy hablando de Pat Robertson.
que fue hasta candidato para presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos enseña eso? No a mí, a ellos que están preocupados, ellos están preocupados. Pero siguen atacando la gracia y no quieren saber de gracia ni de predestinación. Pero entonces al mismo tiempo están preocupados porque ahora sale un movimiento que se llama la hipergracia. Y bajo ese movimiento que está la iglesia esta de Sunshine que te dije ahí, de Sunshine Christian Center. La hipergracia. Hiper es una cosa